Siguiendo con los principios de la jurisdicción constitucional y mecanismos de defensa del orden constitucional, entramos seguidamente a ver la, la siguiente nota para que veamos cuáles son esos problemas. Esto fue en el año 2013 cuando la Corte de Constitucionalidad salió en una noticia donde nuevamente se pone en riesgo su integridad y su independencia. Acá la nota periodística habla sobre el funcionamiento del organismo legislativo y abrieron un debate en relación a los límites de la máxima autoridad constitucional en su ámbito de decisión y sobre la independencia del Congreso, y cuál es la tendencia de la relación de la justicia y el poder de Guatemala. Pero si vemos la misma nota del año 2013 al año 2020, la misma situación se está planteando de igual manera sobre los límites de la competencia de este órgano jurisdiccional en materia privativa de materia constitucional. El caso que se pone de ejemplo acá es el autogolpe de Estado realizado en el año 93 por el expresidente de aquella época, Serrano Elías, en donde sin la necesidad de una petición específica mediante un memorial, la misma Corte de Constitucionalidad recurrió al proceso de invalidación de la resolución del señor presidente de la época, en donde disolvía el Congreso de la República. Han habido varias consultas populares en donde entra nuevamente a debate la autoindependencia de la Corte y su funcionalidad para los límites políticos en donde está siendo señalada. Es por ello que en este fallo del año 2013 se recurre a ese proceso donde al presidente de la República se le condenó por la violación al texto constitucional. Esta es una normativa bastante importante y de estudio en nuestra materia, ya que es acá en donde vemos esos procesos de la protección constitucional que debe de darse específicamente a estos intereses. Una vez el Congreso de la República no lo deslegitime, pues seguirá en su mismo proceso. Es por ello que entramos a ver al punto número 5, lo que es la defensa del orden constitucional. En este sentido, pues yo les solicité pudieran buscar ustedes el libro sobre la defensa de la Constitución del doctor Jorge Mario García Laguardia. Él habla muy precisamente de estos temas contenidos a la defensa del orden constitucional. Y dos de ellos, pues, se habla de la teoría de la defensa de la Constitución, que puede dividirse en dos categorías fundamentales. Primero, la protección de la Constitución, y dos, las garantías constitucionales. Esta protección de la Constitución debe de darse específicamente a los instrumentos que están encaminados a proteger el orden constitucional. Pueden ser de diversos tipos, de carácter político, económico, social y estrictamente jurídicos, pero siempre todos deben de manifestarse a través del carácter constitucional. Cuando hablamos de los procesos políticos, pues acá debemos de tener siempre claro la división de poderes tal como es conocida, y esa división de poderes que se ha venido formulando desde las épocas del siglo XVII, siglo XVIII, en esa ilustración entra a funcionar como parte de esas ilustraciones políticas el espíritu de la ley. Es acá donde Montesquieu hizo de una forma moderna la interpretación de este principio. Ahora, Montesquieu también estaba un poco eh, convencido de que la garantía de la libertad política tuviera que hacerse en la modalidad cívica de la protección de las personas, y por eso dedicó toda su vida a la búsqueda de los mecanismos dentro del propio gobierno que hablaran del proceso de la de que naturalmente debería delimitarse ese poder y garantizar la libertad individual, no la colectiva. Montesquieu habla sobre el proceso del legislativo
el proceso del Ejecutivo, el proceso del Judicial, y cada uno de ellos pues sigue un dogma de acuerdo a las normativas constitucionales recogidas desde la primera constitución, que se pueda tener conocimiento de la vigencia de las constituciones modernas. El Estado de Guatemala pues se organiza dentro del constitucionalismo, y es a partir de la independencia que se recoge la aportación constitucional y específicamente la Constitución de 1945. Si vemos qué garantías nos da la protección de la Constitución, vemos acá que la misma Constitución Política de la República de Guatemala nos determina que, según el artículo 159, la mayoría para las resoluciones. Las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos que la ley exija un número especial. Y estos pues, son procesos de control intraórganos dentro del procedimiento legislativo. Y vemos acá, si ustedes toman su constitución política, vemos el 159, habla sobre la mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta como tal, pues también es conocida como mayoría simple. El artículo 99 del organismo legislativo hace referencia al conteo de los señores representantes del Congreso, que es la mitad más uno. Pero también el 172 de la Constitución nos habla de una mayoría calificada, que es la que indica que es aprobar antes de su ratificación con el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando literal A se refieran al paso de ejércitos extranjeros en el territorio nacional o al establecimiento temporal de bases militares extranjeras y que afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra. Acá estamos hablando de 105 diputados que deberán de estar acordes a las normativas que la ley del organismo legislativo, que es el decreto número 63-1993, que nos puedan dar inferir ese procedimiento. En otros sistemas funcionan lo que son las cámaras, y por eso se adopta el sistema bicameral. Acá pues nosotros solamente tenemos una que se llama el Congreso de la República, y es en una asamblea en donde se da esa reflexión específica para poder darle de entre los términos legales establecidos las obligaciones entre órganos que se están dilucidando y se están poniendo a colación. Acá pues tenemos el éxito de que nuestro sistema ha recogido el procedimiento agravado en 3 lecturas de la formación de las leyes, como autocontrol para el examen más cuidadoso de los proyectos legislativos. Y es por eso que dentro de esa misma orden de ideas, la misma ley del organismo legislativo habla en su artículo 99 que para la mayoría de resoluciones, exceptuando lo establecido en los artículos 98 y 97 de la ley del organismo legislativo, todas las decisiones del Pleno del Congreso se tomarán con el voto afirmativo de la mitad más uno del total de diputados que integran el Congreso. La Constitución y las leyes establecen los casos en que es necesaria la mayoría de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso para adoptar las resoluciones válidas. Este control intraórgano nos manda inmediatamente que en ese orden de ideas deban de completarse los ejercicios. Miremos el 176 de la Constitución Política y nos dice presentación y discusión en la formación y sanción de leyes.
Dice que presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo y se pondrá a discusión en 3 sesiones, celebradas en distintos días, y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se exceptúan aquellos casos en que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran. Aquí podemos integrar a través de su ley los artículos 112, 117 y 120 de la ley del organismo legislativo. ¿Y qué dice el artículo 112 y 117? El 112 y el 117, presentación de una ley de proyecto y dictamen del Pleno del Congreso. La discusión, el 117, y el 120, discusiones por artículos. La última, votación por artículos, y tenemos entonces esa obligación inmediata en el 118 de lo que es la consulta obligada y la consulta específica para esos controles intraórganos que se están dando. Vemos poco a poco que vamos avanzando en el desarrollo de la presentación y el conocimiento del procedimiento constitucional. Posteriormente a esto, pues llegaremos a la función de la presentación de un amparo en el momento inmediato cuando se violen esas garantías constitucionales, las garantías que a la persona le son inherentes, y en materia de constitucionalidad cuando se afecte a la gran mayoría de la población o los intereses nacionales que están plenamente identificados en nuestros primeros artículos constitucionales. Es por ello de que es importante que ustedes ahora empiecen a leer precisamente esa formación desde la iniciativa de ley, esas atribuciones del organismo legislativo, del organismo ejecutivo, y ver la norma específica en la normativa establecida en la ley del legislativo, cuando empieza a hablarse del proceso de formación de la ley y cuáles son esas atribuciones específicas. Entonces les quedaría como análisis y estudio cada una de estas indicaciones. En la plataforma estaré colocando un proceso de calificación y de tareas para que podamos tener el control de esas leyes y podamos también vernos obligados a poder expandir nuestra lectura jurídica en cada uno de los contenidos de las normativas que ya están establecidas en nuestra república. Muchas gracias.